Continuando con la materia de cirugía, con la parte de traumatología, vamos a ver ahora el tema 22, lo que es la fractura de cadera. ¿Qué vendría a ser una fractura de cadera? Vendría a ser esa lesión esa solución de continuidad a nivel del fémur proximal, ¿no? Ya sea por un accidente de alta energía o un accidente de baja energía. Generalmente los más afectados son los ancianos mayores de 60 años y de igual manera las mujeres. Las mujeres por el mismo hecho anatómico de una pelvis más ancha, por la actividad física disminuida en comparación con los varones y la osteoporosis temprana que presentan ellas. En la anamnesis también es importante destacar algunos otros aspectos, como saber si la madre del paciente o la paciente tiene antecedentes de fractura de cadera, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de una fractura de cadera previa en él mismo, antecedentes de tabaquismo, los índices de masa corporal bajos, menor a 18.5, y algunas enfermedades de equilibrio que hayan predispuesto una caída. De manera general, como vemos en la imagen inferior, las fracturas de cadera se clasifican en intracapsulares y extracapsulares, ¿no? Dentro de las intracapsulares tenemos la subcapital, aquí es el trazo de fractura, la transcervical, en la parte media del cuello anatómico, del cuello femoral, y la basicervical en la base del cuello. Esas son las intracapsulares. Las extracapsulares tenemos lo que es la fractura intertrocanterea entre ambos trocánteres y la fractura subtrocanterea por debajo de los trocánteres, ¿no? Vale destacar que dentro de las fracturas intracapsulares tenemos una clasificación, la clasificación de Garden, dependiendo si la fractura está desplazada o no está desplazada. Por ejemplo, en la fractura de Garden tipo 1 tenemos que es una fractura incompleta no desplazada. En la fractura intracapsular Garden tipo 2 ya es una fractura completa, pero de igual manera no está desplazada. Luego tenemos la clasificación de Garden tipo 3, donde ya hay una fractura de cuello femoral desplazada, pero parcialmente. Y en la Garden tipo 4 tenemos una fractura desplazada, pero ya un desplazamiento total, ¿no? Entonces, esos son las dos clasificaciones que se tienen que saber bien, de manera general, en intracapsulares y extracapsulares, ¿no? ¿Cuáles son las intracapsulares? Subcapital, transcervical, basicervical. Y las extracapsulares, intertrocanterias y subtrocanteres. Y dentro de las intracapsulares, por su desplazamiento, tenemos los 4 tipos de fractura de la clasificación de Garden. El cuadro clínico generalmente va a ser un dolor a nivel de un dolor localizado a nivel de la cadera. Generalmente esto sucede en la región de la ingle, ¿no? Lo que va a limitar los movimientos de este paciente. Generalmente no se pueden poner de pie ni deambular. Y esto va a estar relacionado con una posición impúdica cuando hay este tipo de fracturas, especialmente las fracturas a nivel del cuello femoral intracapsular. Como podemos ver en la imagen, el paciente se encuentra recostado sobre la camilla con la extremidad afectada, que se encuentra más corta, está en una rotación externa, es decir, abierta, ¿no? Y en abducción, ¿no? Vean cómo el reborde externo del pie choca totalmente con lo que es la camilla donde se encuentra el paciente. Es una posición impúdica o abierta, ¿no? Muchas veces, si esta posición impúdica y el dolor que mencionamos se acompaña de una equimosis a nivel del trocánter mayor, lo más probable es que sea una fractura extracapsular, ¿no? Y esa equimosis en trocánter mayor representa el lugar del impacto. El diagnóstico se hace mediante lo que es el cuadro clínico y las radiografías respectivas. Vamos a pasar.
Ya. Les decía que el diagnóstico se hace mediante la clínica y las radiografías respectivas, ¿no? Las radiografías generalmente en anteroposterior de pelvis o en anteroposterior de la cadera afectada, y también se pueden utilizar proyecciones oblicuas, ¿no? Si el trazo de las fracturas es muy complejo, generalmente se prefiere lo que es la TAC, ¿no? Vemos aquí en esta imagen cómo hay una fractura del cuello femoral en la parte derecha, ¿no? Es una fractura intracapsular. Generalmente, por el trazo de fractura, es una basicervical, ¿no? Bueno, los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta vendrían a ser la luxación coxofemoral, la fractura luxación central de la cadera y la fractura de las ramas ilioisquiopubianas, que merecen ser diferenciadas. Complicaciones. Una de las principales complicaciones de este tipo de fracturas, de las fracturas de caderas de fémur proximal, es la necrosis isquémica de la cabeza femoral, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Hay vasos endostales y corticales que pasan por la región del cuello femoral, ¿no? Y al haber una fractura de este cuello se compromete esta vascularización, que ya de manera general es precaria para la cabeza, y si se compromete más una fractura, pues tiene riesgo de necrosis isquémica de esta cabeza femoral. Bueno, esto hablando especialmente de las fracturas intracapsulares, ¿no? Entonces, intracapsulares, necrosis isquémica de la cabeza femoral. Bueno, ¿y qué podemos decir de las fracturas trocanterias, que vendrían a ser ya extracapsulares? Vale decir que ahí, como hay varias inserciones, ¿no?, de los tendones musculares, un aumento de la vascularización de la metáfisis, por ejemplo, este tipo de fracturas trocanterias son más susceptibles a la conminución, ¿no? Es decir, a fracturas que dejan pequeños fragmentos. Por lo tanto, si se realiza una osteosíntesis en ese lugar, tiende generalmente a la inestabilidad, ¿no? Y por esto se puede llegar a una consolidación viciosa. Entonces, las fracturas alrededor de los trocánteres pueden llegar a una consolidación viciosa. ¿Qué podemos decir de las fracturas intertrocanterias? Intertrocanterias que sangran mucho, ¿no? Unas hemorragias masivas que pueden poner en peligro la hemodinamia del paciente y su vida. Luego, las fracturas subtrocanterias, ¿no?, necesitan un mecanismo de alta energía para producirse y son un lugar frecuente donde se encuentran las fracturas patológicas. Por ejemplo, las fracturas que se deben a una neoplasia ósea, generalmente estas son las que se denominan fracturas patológicas y se pueden encontrar a nivel del subtrocánter. El tratamiento. Vale destacar, ¿no?, que toda fractura de cadera generalmente es quirúrgica, ¿no? Toda fractura de cadera, la inmensa mayoría va a necesitar de cirugía. Claro, hay que ver algunos datos como la edad del paciente, la localización de la fractura y el desplazamiento de los segmentos afectados, ¿no? Si el paciente es joven, ¿no?, vamos a tomar de promedio una edad de 60 años en nuestro medio, generalmente siempre se buscará, en primer lugar, la osteosíntesis de la fractura. ¿Cuáles vendrían a ser las complicaciones más frecuentes después de una cirugía de cadera? Lo que es la septicemia y el tromboembolismo pulmonar. Son las dos principales causas de muerte, ¿no?, en aquellos operados de fracturas de cadera. Sepsis y el tromboembolismo pulmonar. Entonces habrá que tomar algunas medidas, por ejemplo, el uso de enoxaparina y vendaje elástico para prevenir lo que es el tromboembolismo pulmonar. La analgesia, también los antibióticos son muy importantes, antibióticos intravenosos hasta que el paciente se vaya de alta, ¿no? Con esto estaríamos evitando especialmente lo que es la septicemia. Luego, la rehabilitación temprana, ¿no?, fisioterapia pulmonar, ejercicios isométricos y estimulación de una deambulación temprana, ¿no? Al ser una articulación móvil, hay que estimular al paciente después de pasado un lapso de tratamiento
y rehabilitación, ¿no? Estimular esta deambulación. Tiempo de incapacidad en este tipo de lesiones, especialmente las fracturas pertrocantérias, unos 90 a 120 días, ¿no? Es decir, unos 3 a 4 meses. Bueno, y vemos de manera resumida el tratamiento. Vamos a empezar con las fracturas extracapsulares, ya sean pacientes jóvenes o ancianos, ¿no? Sabemos que existen las intertrocanterias y las subtrocanterias. En ambas, como podemos ver, se realiza lo que es la osteosíntesis, pero de manera preferente en las fracturas intertrocanterias se realiza osteosíntesis con tornillo deslizante de cadera, y en las fracturas subtrocanterias se prefiere el clavo intramedular femoral proximal, o también se llama clavo tipo gamma, ¿no? Entonces, en las extracapsulares, ya sean intertrocanterias o subtrocanterias, la osteosíntesis. Y vamos a ver algo importante que es susceptible de ser preguntado: cómo se tratan las fracturas intracapsulares. Si el paciente es joven, ¿no?, como ya lo dijimos anteriormente, se buscará una osteosíntesis, en este caso con tornillos canulados. Ahora, si el paciente es anciano, hay que ver la clasificación de Garden, puesto que el Garden tipo 1 y Garden tipo 2, si recordamos, son fracturas que no están todavía desplazadas. En estos ancianos con Garden tipo 1 o Garden tipo 2 se buscará una osteosíntesis de igual manera con tornillos canulados. Ahora, si el paciente es anciano y tiene una clasificación de Garden tipo 3 o tipo 4, se buscará más que todo una prótesis, ¿no? Las artroplastias, que pueden ser una hemiartroplastia, es decir, solamente la prótesis es de cabeza femoral y se mantiene el acetábulo del paciente, o puede ser una prótesis total o artroplastia total, donde la prótesis es tanto de la cabeza como del acetábulo, ¿no? Entonces, este cuadro es importante, especialmente el tratamiento de las fracturas intracapsulares. Con esto habríamos terminado lo que es este resumen de este tema y espero les ayude en su estudio.